La primera barrera que hay que superar para salir a la calle a dibujar es la vergüenza. Hay que olvidarse un poco de lo que vayan a decir los demás y salir simplemente a dibujar. No se trata tampoco de ponerse en medio de la calle a dar el espectáculo, sino de buscar un lugar tranquilo, un poquito apartado y donde podamos dibujar tranquilamente sin que nadie nos moleste. Tiene que ser un sitio interesante para que haya algo que dibujar, tranquilo, con lugar para sentarse y preferiblemente que esté a la sombra porque al sol podemos durar poco si hace mucho sol. Sobre el material, mi consejo es que vayáis lo más ligero posible. A mí, como veis, me cabe todo en esta mochila pequeña que compré en Decathlon. Llevo el cuaderno, un cuaderno de papel de acuarela de la marca Fabriano con papel de 200 gramos. Y luego llevo un estuche para lápices, rotuladores, etcétera. Y ahí a la derecha veis también una caja de acuarelas. Dentro del estuche llevo lo mínimo un lápiz, goma, algunos rotuladores calibrados, 4 o 5 de distintos grosores. En este caso son de la marca Unipin, que son indelebles al agua. Llevo un pincel de agua también, como estos. No hace falta tampoco llevar 3 o 4 pinceles de distintos grosores, con uno para el dibujo en la calle yo creo que es suficiente. Y luego una paleta de colores, una caja con más o menos colores según lo que tengáis o lo que prefiráis, pero con algo así básico puede valer. ¿Qué más llevo en el estuche? Algún Kleenex para secar el agua, unas pinzas para aguantar las hojas y algún otro rotulador extra como este rotulador blanco opaco, este rotulador sepia, unas minas de recambio para el lápiz por si acaso y algún otro rotulador de color, pero poco más. Algo importante antes de empezar a dibujar es ver un poco el lugar, elegir un sitio concreto que os guste más y luego elegir dentro de ese sitio lo que queréis que os entre en el cuaderno. Esto dependerá mucho del formato del cuaderno. Yo en este caso voy a hacer una doble página, o sea que va a ser muy alargada. Entonces, además del edificio principal de la ermita de la Virgen del Puerto, voy a dibujar también un poco de la vegetación de alrededor. Algo que yo considero importante, aunque hay muchos dibujantes urbanos que no lo hacen, es hacer un boceto a lápiz del dibujo. Para ello, primero localizo la línea del horizonte, que sería la línea donde está la cabeza de la gente que pase andando por ahí al fondo. Luego mido con el lápiz las proporciones del edificio más o menos y con eso empiezo a hacer un boceto a lápiz rápido y muy simple de la escena. En este boceto empiezo, como veis, por la línea del horizonte y voy a meter todos los elementos que vaya a incluir en el dibujo, pero de una forma muy suelta y muy rápida y muy básica. Empiezo por el edificio principal y voy a empezar marcando la altura que va a tener el edificio para que más adelante, cuando haga ya toda la cúpula, no me quede la cúpula fuera del papel, sino que me entre todo dentro del papel. Para eso, pues simplemente marco en la línea vertical del punto más alto y la divido en zonas, en la zona de la cúpula, la zona ya de la torre y luego la zona del edificio, etcétera. Y luego voy haciendo a grandes rasgos las paredes del edificio. Como veis, es un edificio un poco complejo con entrantes y salientes, pero yo simplemente voy a hacer como si el edificio estuviera dentro de una caja de zapatos. Podéis imaginar que tuviera una cara en la izquierda, una cara en la derecha y con eso voy a delimitar un poquito la inclinación que van a tener las paredes a causa de la perspectiva. Una vez que tenga eso delimitado, sí que voy a marcar dentro de esas paredes que he dibujado lo que son las torres, las dos torres de la derecha
y luego la parte del edificio de la izquierda y la parte superior de la torre. Todo eso lo voy marcando sin mucho detalle, como bloques geométricos simples, sin ninguna cornisa, ninguna ventana ni nada de momento. Y voy poco a poco detallándolos un poco más, haciendo las cúpulas de las torres y algunos detalles de forma que al final me quede más o menos la silueta de todo el edificio y los detalles principales como la separación de los pisos, las ventanas, los balcones y todo eso muy básicamente esbozado, así muy simple, para luego ya detallarlo cuando pase a rotulador. Después de situar el edificio y ya tenerlo con sus proporciones correctas dentro del dibujo, voy a hacer todo el entorno, toda la parte de alrededor. Empezaré por este cedro grande que hay a la izquierda, que es el árbol principal. Luego meteré algo de relleno por detrás y voy a marcar también todo el espacio del seto este que hay a la izquierda. Para dibujar el seto empiezo dibujando lo que es el hueco donde está el seto, lo que ocupa dentro del suelo, y una vez que tenga dibujado todo este hueco con su perspectiva correcta, veo que está alineado por la parte de delante con la iglesia, así que continúo esa línea para delimitar la zona donde va a ir el seto. Y una vez que la tengo delimitada, subo unas paredes para darle un poquito de volumen y que tenga ya la forma del seto, que es como una muralla pequeñita. Por la derecha marco también las líneas principales del paisaje, la colina esta que hay, una escalera que sube en diagonal, luego los árboles de ahí al fondo y algún otro árbol un poquito más destacado, más en primer plano, que va a tener un poco más de protagonismo. Dibujo también a la derecha del todo los cipreses que hay dos o tres cipreses en el extremo derecho del papel y marco también la parte del seto que está a la derecha de la iglesia, que será simétrica a la que ya he dibujado, pero al otro lado. Con esto ya tendría básicamente el dibujo a lápiz de la escena, sin mucho detalle, pero veis que me entra todo, la iglesia, el fondo y los setos de los lados. Después de tener el dibujo a lápiz, voy a pasarlo a rotulador y para ello utilizo un rotulador fino del 0,1 o como mucho 0,2. Es el rotulador que yo uso básicamente para los dibujos porque me gusta
que dé una línea muy fina en el dibujo y así que quede el dibujo más limpio. Luego cada uno tiene sus preferencias y sus manías y según vayáis probando unos rotuladores u otros, pues iréis definiendo vuestro estilo cogiendo uno u otro. Yo para el tipo de dibujo que hago sí que recomiendo que uséis un rotulador fino porque si usáis para este dibujo un rotulador más grueso, las líneas quedan muy cargadas y queda el dibujo un poco sucio para mi gusto. Pero bueno, que para gusto están los colores. Y bueno, ya es cuestión de ir empezando a marcar a rotulador, como siempre, empezando por lo que está más cerca de nosotros, que irá tapando a lo que está detrás. Entonces ya es cuestión de ir poquito a poco haciendo las líneas para que quede definido el dibujo a rotulador. Otro consejo importante que suelo dar siempre es intentar simplificar lo más posible todo lo que podáis del dibujo. En este caso, el edificio tiene sus detalles arquitectónicos que hay que ponerlos, obviamente, pero, por ejemplo, en toda la parte de la vegetación, veis que dibujo una masa de árboles al fondo, como una muralla, luego dos o tres árboles así un poco más significativos en primer plano y los cipreses del fondo. Si os fijáis en la foto, veréis que hay realmente muchos más árboles, pero dibujando dos o tres árboles se da la sensación de que hay un bosquecillo ahí, que al fondo hay unos árboles, que hay una colina que está inclinada, y esa es toda la información que voy a reflejar en el dibujo sobre el fondo. Entonces, cuanto más simple os quede, siempre que se reconozca el lugar más o menos, más efectivo va a ser el dibujo. Aquí veis ya el dibujo a rotulador acabado comparado con la realidad. Más o menos se reconoce el lugar, aunque no está tan cargado como lo que realmente hay sobre el terreno. Si de momento no os atrevéis a hacer gente dentro de los paisajes urbanos, hay un truco bastante efectivo y fácil que es dibujar a la gente como si fuera un triángulo invertido, así alargado, con forma de zanahoria, podríamos decir, y poniéndole una cabeza redonda encima. Esto se puede hacer a cualquier tamaño, es esta forma básica de un triángulo invertido muy largo con una cabeza encima. Esto se puede aplicar, por ejemplo, a este dibujo haciendo un par de personas aquí más o menos a un plano medio, un poquito lejos, pero no lejos del todo, y luego ya al fondo, si queréis hacer otras personas, es simplemente repetir esta misma forma con su cabecita y será obviamente más pequeña la gente conforme más lejos esté de nosotros. Básicamente la cabeza de la gente se puede situar en la línea del horizonte, a menos que, como en este caso, haya unos escalones y un plano superior de ahí. Luego se puede dibujar también gente sentada, que sería una variación de estas figuras, pero ya más cortas, obviamente, y con las piernas en otra posición. Y veis que con dos o tres trazos simulo que hay gente ahí al fondo sin complicarme demasiado y sin meterme en hacer la gente muy detallada. El dar color o no en el sitio
Para mí depende un poco siempre del tiempo que tengáis y de lo cómodos que estéis en el sitio para poder dibujar. Yo en este caso estoy en un sitio apartado donde no pasa casi nadie y tengo aquí un murito donde me puedo apoyar, por lo tanto estoy cómodo y voy a empezar a dar el color. Voy a empezar a dar el color de la piedra del edificio, la parte clara, que es un color un poco siena con un poquito de gris paine. Y voy a dar un tono uniforme a todo el edificio, sin pararme en separar las ventanas ni nada, simplemente a todo lo que es el ladrillo voy a darle ese color. Es importante que preparéis previamente bastante cantidad de color, la suficiente para llenar el dibujo en la paleta, para que luego no tengáis que andar haciendo color nuevo si veis que se os acaba el que habéis hecho. Entonces, más vale tener color de más que se os quede corto y tener que hacerlo de nuevo, porque seguramente el color nuevo que hagáis no sea exactamente igual al primero y entonces va a haber ahí un poco de diferencia de color. De todos modos, si no tenéis tiempo suficiente o si no estáis en las condiciones ideales para darlo, yo el color lo considero un poquito más secundario en el dibujo urbano en vivo en la calle. Y si no hay más remedio, pues se hace más tarde, se hacen unas cuantas fotos para tener referencia del color y se puede acabar más tarde, otro día, en casa, tranquilamente, cuando tengamos el tiempo y las condiciones necesarias para hacerlo. El dibujo a lápiz como mínimo y a rotulador, si se puede, sí me parece que es imprescindible hacerlo en el sitio para captar un poco el ambiente y los detalles necesarios, pero el color, a menos que queráis pillar una luz especial de algún momento del día o algo así, realmente es algo que puede hacerse más tarde a partir de fotos o incluso de memoria, si tenéis buena memoria gráfica. Aquí veis que estoy dando el color del suelo, un color gris, un poquito azulado, con bastante agua. Lo doy con bastante agua para que quede uniforme y para que quede claro, porque va a ser un primer color, un primer tono que luego voy a oscurecer en algunas zonas, entonces me interesa que la primera capa quede bastante clara. Para el zócalo del edificio voy a crear otro tono de gris un poquito más, con un poco más de rojo o de naranja para diferenciarlo del gris del suelo. Si lo ves en la foto es muy parecido, pero en el dibujo sí que conviene darle un poquito de diferenciación para que se sepa bien dónde acaba el suelo y dónde empieza el zócalo. Debe ser un color parecido, un gris también, pero con una tonalidad de color un poquito diferente. Luego voy dando ya los tejados de teja, los tejados de pizarra, estos negros de las cúpulas, que para los que utilizo un negro con un poquito de azul ultramarino. De momento me sale un gris un poquito clarito, un poquito azulado, y conforme seque iré dando otras capas, sobre todo para hacer las sombras en el lado derecho
y lo haré con un color un poquito más oscuro. Para dar los verdes voy a empezar dando el verde más claro, más amarillento, que va a ser el verde del césped, tanto del césped del lado derecho como el césped del lado izquierdo y el césped que hay en el suelo de los setos también. Este mismo color verde claro lo voy a utilizar también para dar la parte superior de los árboles, para que haya un poco de volumen en los árboles y sea un poco más claro la parte superior que la inferior. Aquí veis que lo doy ya también sobre el césped del fondo de la izquierda y sobre el suelo de toda la zona del seto, para que se diferencie bien dónde hay césped y dónde empieza el seto. Para este ciprés de aquí, para este cedro, perdón, lo que voy a utilizar es un color verde bastante más azulado para que se diferencie bien del verde del fondo de todos los árboles que hay al fondo. Como este árbol está un poquito más separado, quiero que se diferencie bien y además de por la forma que tiene, por su silueta, voy a hacerlo también por el color verde del árbol. En los árboles estos del fondo he dado primero un tono más claro, más amarillento, y mientras que siga húmedo ese color, doy un color muy oscuro de verde en la parte inferior de los árboles para que se vea un poquito de volumen, un poquito de sombra en la parte inferior y coja un poco la forma del árbol.
Ahora, una vez que esté seco ya el fondo del edificio, voy a empezar a hacer sombras en el lado derecho, en las paredes derechas del edificio, puesto que el sol viene desde la izquierda. Las paredes izquierdas estarán iluminadas y las paredes derechas estarán un poquito en sombra. Hago también estas columnas de la torre central, toda la parte derecha, y así voy rellenando con este color, que es un marrón parecido al original del fondo, pero un poquito más oscuro. Voy rellenando todas las caras derechas del edificio para que se vea el volumen y se note la sombra que hay en ese lado. Ahora voy a empezar con el cielo, para lo cual he preparado una gran cantidad de azul, que sería una mezcla de azul cerúleo y azul cobalto. Y voy a hacer un cielo despejado, limpio y azul intenso, como el que hay ahora mismo. Empiezo haciendo un poquito más oscuro la parte que está cerca del horizonte, y la parte de arriba, como veis, he hecho un poquito más de agua para que quede más diluida y se vaya perdiendo un poquito. Con esto intento hacer un poco un efecto de degradado desde el horizonte hacia la parte superior, para que no quede un cielo demasiado uniforme, demasiado plano, sino que tenga un poquito de gracia, dentro de que sea un cielo azul de un día soleado. Mientras que no ha secado todavía, voy a ir arreglando un poquito el cielo. Aquí me ha quedado un poco irregular, con alguna mancha, entonces vuelvo a dar otra capa sobre húmedo en toda esa zona, lo cual me obliga a repetir toda esa parte derecha del cielo, porque si diera solamente un poquito más de pintura en esa parte de abajo, se notaría luego la transición con el resto, que ya está un poco más seco. Entonces aquí se trata de ir, mientras que esté húmedo, extendiendo un poquito la pintura, retocando todo lo que se pueda y viendo cómo va secando, y según cómo vaya secando, pues corregimos una parte u otra. Esto, mientras que esté húmedo, la pintura se puede hacer sin problema, y es un poco complicado al principio conseguir el efecto que quieres, pero bueno, si se insiste sobre el cielo en ese sentido, veis que aquí intensifico un poquito el color también,
y lo voy fundiendo con el de abajo, voy humedeciendo y degradando también hacia afuera y así poco a poco consigo el cielo que quiero. Una vez seco del todo el dibujo, se pueden dar detalles con rotulador, como este rotulador color sanguina que voy a utilizar para dar todos los ladrillos. Como veis, el color que le he dado al edificio es un poco demasiado pálido para el color general que tiene. Es porque le he dado el color de la unión entre los ladrillos, digamos, del cemento. Y entonces ahora lo que voy a dar es una trama de ladrillos para darle un poquito más de ese color sepia caldera que tiene toda la pared. No doy esta trama de ladrillos por el 100% del edificio, sino que voy dándolo como por trozos, como por zonas. Esta cornisa de aquí son ladrillos verticales, entonces los hago en el otro sentido, pero normalmente son ladrillos horizontales que van intercalándose como hacen los ladrillos. Veis aquí un poco la textura, que sería uno sí y uno no, digamos, y los ladrillos verticales de la cornisa. Y entonces ese es el efecto que intento imitar haciendo ladrillos. Ya esto ahora es cuestión un poco de ponerse a hacer ladrillos sin ser muy obsesivo, sin cubrir toda la superficie de la pared, pero sí que dé la impresión de que hay una textura de ladrillos. Y por último, un consejo que yo creo que es el más importante de todos, y es que disfrutéis mientras que estáis haciendo el dibujo. No importa que quede mejor, peor, sino que lo disfrutéis, que sea algo vuestro, que estéis orgullosos de él y que paséis un buen rato. Eso es, yo creo, lo más importante. O sea que resumiendo sería, olvida la vergüenza al salir, escoge un buen sitio, lleva los materiales imprescindibles, escoge un buen encuadre, haz primero un boceto a lápiz, pásalo a rotulador fino, simplifica todo lo posible, atrévete a hacer gente como zanahorias, como sombras o siluetas, da si es posible el color en el sitio y disfruta de ello. Espero que os haya gustado el vídeo, si os ha gustado mucho podéis dar un like y si os queréis saber más sobre mis vídeos podéis dar a suscribir y os espero en el próximo. Gracias.